Hola, sean bienvenidos a sus clases de psicología y educación. Antes de empezar este curso, sí me gustaría comentarles que es importante para esta asignatura ocupar una libreta en particular. Muchos de mis alumnos incluso me dicen, maestro, me acabé toda su libreta. Y bueno, es que en realidad me gusta que los apuntes sean organizados y así es como yo se los plasmo. Para que no solo sean escritos para un estudiante, sino que en un futuro puedan retomar estos apuntes y poderlos emplear. Entonces, si no es posible una libreta, si tiene una carpeta está bien, pero con tal de que no se confunda con otras asignaturas, que tenga su propio espacio. Ahora sí, continuemos. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Como es el inicio de psicología del desarrollo, creo que lo más adecuado es ver los conceptos básicos. Primero, si tenemos que ver psicología del desarrollo, pues lo primero sería definir qué es psicología del desarrollo. Nos van a generar una serie de conceptos importantes, por ejemplo, evolución, cambios, áreas. Y bueno, entonces, ¿qué es? Ustedes se acordarán que la psicología del desarrollo es una disciplina. Obvio. Entonces, la psicología del desarrollo es aquella disciplina que estudia los cambios cuantitativos y cualitativos a lo largo del ciclo vital, dentro de sus áreas tanto físicas, cognitivas como psicosociales. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Habría que referir aquí un elemento que escucharon la definición, que son cambios, ¿sí? Y bueno, los cambios a lo largo de lo que implica el desarrollo se pueden ver desde dos perspectivas. ¿Qué es la ontogenia y qué es la filogenia? Bueno, la ontogenia es el desarrollo que se da a lo largo de un solo individuo u organismo, desde que es concebido hasta que se muere. Por ejemplo, podemos pensar en el espermatozoide, cómo va a ser la fecundación hasta todo el periodo prenatal. O puede uno pensar en las etapas de adolescencia, infancia. Todo esto es ontogenia, cómo un solo organismo transcurre a lo largo de su ciclo vital. Y entonces, ¿qué es la filogenia? La filogenia también es un desarrollo, un cambio, pero a lo largo de una especie. Por ejemplo, la humanidad, como ha ido desarrollándose desde que era un neandertal por esta serie de etapas que ya se acordarán, el de los humanos, hasta llegar al Homo sapiens. Entonces, la filogenia es a lo largo de una especie. De ahí podríamos ver algunas posturas. Hay quienes dicen que incluso la ontogenia es un resumen de la filogenia. Incluso en el periodo prenatal, pasamos por las etapas mismas, por ejemplo, ser un anfibio, ser un reptil, como si hiciéramos un breve resumen de la filogenia. Espero que haya quedado claro estos dos conceptos. Otros conceptos muy importantes son lo que es los cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Los cambios cuantitativos se refieren a esta variación en número que además muchas veces podemos observar o identificar a partir de ciertos instrumentos. Por ejemplo, podemos ver la estatura, es un cambio cuantitativo, se puede medir. También se dice que incluso la presión arterial puede tener una serie de variación. Hay cosas que si bien nos tardaríamos mucho tiempo en medir, en contar, pero finalmente se pueden contar. Digo, el número de pelos que tenemos, el número de cabellos que tenemos, pues bueno, sería mucho tiempo, pero de que se puede, se puede. Sería cuantitativo. ¿Y a qué se refiere con un cambio cualitativo? Un cambio cualitativo es una variación en la organización o en la estructura. Pensándolo, por ejemplo, en la personalidad. Eso no lo podemos contar, ¿sí? Y una buena pregunta. ¿La inteligencia es un cambio cuantitativo o cualitativo? Seguramente hay quienes dirán, pues maestro, yo sé que hay un CI, un coeficiente intelectual, por lo tanto sería un cambio cuantitativo. Pues no, en realidad no es un cambio cuantitativo, es un cambio cualitativo.
Porque en realidad estos instrumentos no miden realmente la inteligencia como tal, sino que miden los resultados de la inteligencia. Es decir, yo resuelvo una serie de instrumentos y lo que yo estoy midiendo son las respuestas de esos instrumentos. Y esto es algo que la psicología en su transcurso como ciencia independiente tenía este debate si podía observar la mente, si era un objeto de conocimiento, porque la mente, ¿cómo la vas a observar? Tal vez no puedes observar la mente como tal, pero puedes ver sus resultados. Y es a partir de ahí que uno puede decir que es medible, ¿sí? Lo mismo sucede con algunas ciencias, incluso como la química y todo esto. La química, muchas de sus reacciones, realmente no es que puedas observar los átomos o las moléculas, pero sí estás observando el fenómeno y a partir de ahí haces ciertas deducciones. Entonces, algunas cosas que aparentemente son medibles, realmente no lo son. Solo observamos los resultados impresos en un papel. Otros conceptos muy fundamentales, muy importantes, es crecimiento, maduración y aprendizaje. Ahora, ¿por qué son fundamentales? Porque de esto va a depender nuestra perspectiva pedagógica y nuestro quehacer pedagógico y psicopedagógico. Eh, ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje muchas veces se define como un cambio relativamente permanente de la conducta como resultado de la experiencia. Hasta la dije como diccionario porque tantas veces ha repetido que hasta uno se lo aprende. Y la maduración es un cambio biológicamente determinado. Maestro, ¿qué quiere decir esto? Pues veamos, por ejemplo, este esquema. Ustedes observarán que en el aprendizaje unos elementos es que es adquirido y por lo tanto no es algo con lo que se nace, sino que va a ser resultado de mi experiencia, mi contacto social, mi contacto con el ambiente. Voy adquiriendo esta experiencia y un conocimiento o a veces desarrollar una habilidad. Entonces es por mi contacto con el entorno. ¿Qué es la maduración? La maduración en realidad es una herencia, ¿sí? Proviene dentro de mi biología y bueno, su origen es de un legado genético. ¿Cómo poder entenderlo mejor? Ustedes acordarán, por ejemplo, hasta me acuerdo de este chiste, un poquito malo, pero bueno, nos ayuda a entender, de unas manzanitas que están en un árbol y de repente una manzana cae. Y todas las demás manzanas de arriba se empiezan a burlar. Y la manzana que cayó dice, inmaduras. Es decir, la maduración es parte de la biología. Tú vas a pasar por estas etapas, por estos cambios, porque biológicamente ya está ahí. En cambio, el aprendizaje no. El aprendizaje es algo que se va a adquirir. De aquí vamos a tener una serie de debates. Para empezar, por ejemplo, ustedes recordarán que el cuerpo humano va sufriendo una serie de cambios, por ejemplo, en el periodo prenatal, que lo vamos a ver, que ya son biológicamente determinados que pasamos por esos cambios, ¿sí? Hasta que nace un bebé. Entonces también el cerebro, ustedes acordarán que, por ejemplo, también tiene una evolución y que incluso el hecho de que la madre pare antes de tiempo se debe a que puede destrozar la pelvis de la madre, pero el niño todavía no desarrolla bien su cráneo, por ejemplo, el sistema óseo, el cráneo no se ha fusionado totalmente. Pero esta serie de cambios van a influir mucho sobre ciertos comportamientos, o por lo menos hay una perspectiva que dice esto, ¿sí? Es ahí donde entra el debate. Por ejemplo, el lenguaje. Nosotros ya estamos determinados que en cierto momento de la vida vamos a hablar, o más bien el lenguaje es el resultado de mi experiencia. Es decir, el debate es, ¿el lenguaje es adquirido? ¿Es por aprendizaje? ¿O el lenguaje es resultado de la maduración? ¿Sí? Lo mismo, caminar. Es decir, si vamos a caminar, es resultado de la biología porque ya está determinado que pasemos por ahí, o más bien es resultado de la experiencia. Es un hermoso debate. Y bueno, seguramente muchos de nosotros dirán, pues creo que es un poquito de ambos, porque si no tenemos la maduración suficiente
tanto cerebral, tanto del cerebro, del encéfalo, como de nuestras cuerdas vocales, por mucho que tengamos contacto con el medio y digan, va, di papá, pues no puedo, no tengo la madurez suficiente para poder hacer ese sonido. Pero alguien dirá, bueno, pero también, aunque tengas la biología totalmente adecuada para poder hablar, si no hay un contacto, tampoco vas a poder hablar. ¿Sí? A partir de ahí va a resultar una serie de modelos. Por ejemplo, va a haber un modelo que diga, vamos a decir, maduración. La maduración es lo más fundamental. ¿Por qué? Porque entonces yo necesito tener un mínimo de maduración, como si fuéramos caminando, y hasta que llegue aquí, entonces ya puedo aprender ciertas habilidades. Por ejemplo, un niño no le puedes enseñar a leer, escribir a los 3 meses. Tiene que tener una maduración biológica, cerebral, visual, para que pueda aprender a leer, ¿sí? Y a escribir. Entonces, la maduración es importante, que llegue a este momento para que uno pueda aprender. Hay quienes dicen que no, inclusive. Hay quienes dicen, efectivamente hay una maduración como una serie de etapas. Y a lo mejor uno diría, hasta que llegues aquí, pues vas a aprender a leer y escribir. Pero ahorita estás aquí. Entonces hay quien dicen, no, porque si tú lo estimulas su maduración, puede ser afectada. Hay diferentes posturas. Hay quienes dicen, hay que esperar a la maduración. Hay quienes dicen, puedes estimular la maduración. Es decir, ¿qué influye a qué? ¿El aprendizaje influye en la maduración o la maduración influye en el aprendizaje? Se dan cuenta, estos conceptos son fundamentales porque lo que es maduración y aprendizaje implica cambios como resultado de la biología o como resultado de la experiencia, pero son cambios y que nos van a dar resultado en cambios cualitativos y cuantitativos. Y un tercer concepto, además de maduración y aprendizaje, es crecimiento. El crecimiento tiene que ver con los cambios cuantitativos porque tiene que ver con la formación de la masa corporal, que tanto en número, en cantidad, he obtenido una mayor masa corporal. Ahí si buscan el crecimiento, hay quienes dicen aumento de células, aumento de tamaño, pero francamente pues es la misma idea, vas creciendo. Y bueno, una vez que ya vimos estos conceptos importantes para lo que es la psicología del desarrollo, debemos considerar 5 objetivos que persigue la psicología del desarrollo. La primera es describir. ¿Y qué describe? El curso general del desarrollo. La segunda es comparar. Y bueno, ¿qué compara entre culturas? Ustedes seguramente se darán cuenta que los cambios culturales no son los mismos en dos países. Hay quienes incluso hacen un dibujito de una cara, como la que mostraremos, y uno se preguntaba, ¿qué le falta? Hay quienes dicen, le falta la nariz. Los del mundo occidental decimos eso. Pero los del mundo medio oriental dicen que lo que le falta es el cuerpo, ¿sí? Entonces realmente hay culturas diferentes. Entonces comparamos diferentes culturas, ¿sí? El tercer concepto es el de explicar. Explicar lo que son las reglas, las teorías y los mecanismos. Una cosa es describir qué fenómenos van aconteciendo en cada momento del desarrollo, que era el primer objetivo, describir. Y otra cosa es explicar. O sea, es decir, yo puedo decir que ¿qué será? A los 6 meses empiezan algunos balbuceos, bla, 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 bla. Al año empieza una primera palabra, al año y medio empieza a hacer unas solo frases. Y solo estoy describiendo, estoy diciendo las cosas que suceden, pero no estoy explicando por qué se da el balbuceo, por qué se da esta primera holofrase. No estoy explicando. Y bueno, el cuarto concepto es predecir. Y predecir tiene que ver con lo que es una ciencia. Una ciencia en realidad estudia un fenómeno que es repetible. Supongamos aquí tenemos mi jueguito de Mario Bros. Sabrán que es uno de mis juegos favoritos. Entonces, si yo suelto este objeto, ¿qué va a pasar? Se cayó. Pero tal vez se debió al azar. Pues vamos a volver a ver si sucede el mismo fenómeno. Se volvió a caer. Ay, ya casi se rompe esto.
Entonces, ¿qué sucede? La ciencia estudia fenómenos que se pueden repetir. Y si se pueden repetir, puedo hacer leyes. Entonces, la ley será que cada vez que lo sueltes va a caer. Y eso me va a permitir ¿qué? Permitir que predecir. ¿Qué va a pasar cuando lo suelte? Se va a caer. Entonces, de alguna manera ya haber explicado mecanismos, teorías, también me va a permitir eh, predecir. Ahora, el quinto concepto es relacionar, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a relacionar? Vamos a relacionar entre las diferentes edades. Cómo una edad, por ejemplo, de la infancia se relaciona con la pubertad y cómo la pubertad se va a relacionar con la adolescencia. Y bueno, estos 5 objetivos que va a perseguir la psicología del desarrollo se vuelven muy fundamentales, ¿sí? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero haya sido muy claro y vamos a realizar una serie de ejercicios para poder reforzar estos conocimientos. Y bueno, que tengan un buen día. Hasta la próxima.